Oigan, para entender más del calado de esta reforma al Poder Judicial, así como para ayudarnos a entender todas las modificaciones que se propondrían, tanto en la Corte como en los magistrados, bueno, en las magistraturas, agradecemos que esté vía Zoom con nosotros la abogada y analista Vanessa Romero. Hola Vanessa, gracias por esta comunicación en el Noti del 11. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo a ti y a todo auditorio. Al contrario, Vanessa, voy a utilizar tus palabras. ¿Por qué crees que esta reforma judicial no es para nada una aspirina contra el disfuncional sistema de justicia que hay en México? Sí, a ver, yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es el funcionamiento del Ujú. Poder Judicial, digamos, en términos estructurales, en términos orgánicos, y esto hablando del Poder Judicial federal, sobre todo, cuando estamos hablando de la Suprema Corte, estamos hablando del Poder Judicial federal. Y otra cosa son los poderes judiciales locales, Ujú. que son aquellos que entregan entre un 80 y un 85% de los resultados en materia de justicia a la ciudadanía. Es decir, la mayoría, el grueso de los asuntos jurisdiccionales no son resueltos por el Poder Judicial Federal, sino por el local. Entonces sí tenemos que hacer esta distinción. Es muy importante saber que esta reforma, aun cuando es propuesta por el presidente, aun cuando es ambiciosa, aun cuando es profunda, pues lejos estará de ser una reforma completa, integral a un sistema de justicia disfuncional que tenemos en ambos niveles, para asuntos del fuero federal y asuntos del fuero local. Por lo que hace a la reforma que ahora se propone, que es una reforma al Poder Federal, a los ministros, a magistrados de circuito, sí toca algunos aspectos locales, pero son menores, como jueces locales. Em, Debo decir que tiene aspectos muy positivos esta reforma, tiene aspectos que me gustan un poco menos, pero en general propone una solución, yo diría, intermedia, a aquella que todos esperábamos. Con este discurso, pues, con cierta razón por parte del presidente, en donde ha notado en su administración que muchos funcionarios jurisdiccionales están cooptados, sea por pues, delincuentes de cuello blanco, delincuentes organizados, como él lo llama, y ante la imposibilidad de establecerles sanciones, ante la imposibilidad de separarlos de su cargo, pues es que él empieza a proponer una reforma de voto popular. Y lo que todos esperábamos era que fuera una elección casi que directa, como si fueran nuevamente representantes populares como el Ejecutivo, los integrantes de cualquiera de las cámaras del Legislativo. Resulta que la propuesta final que manda el presidente no es así, vaya, no es tan drástica, sino que él propone una votación indirecta en donde participan los tres poderes de la Unión, pues Ujú. él propondrá a 10 de la terna, el Poder Legislativo a 10, 5 a través de Cámara de Diputados, 5 a través de senadores y otros 10 a través del Poder Judicial, vaya, el Poder Judicial a través de la Suprema Corte. Y de esos 30, de esa propuesta de 30 personas, que además deberán cumplir con ciertos requisitos habilitadores en términos de experiencia, de preparación jurídica, que también es algo que nos preocupaba, sobre todo a los abogados que estamos pues tan embebidos en el tema y sabemos de la importancia de que los jueces conozcan las materias tan particulares respecto a las cuales resuelven. Entonces, el presidente fue, yo diría, a la mitad del camino y propuso una elección indirecta. Incluso, y esto hay que decirlo, el presidente estaría con esta propuesta de reforma constitucional solucionando un problema mayúsculo que tenemos no desde esta administración, sino desde antes, en donde la facultad de designar ministros de la Corte era casi una facultad unilateral por Sí. parte del Ejecutivo, ¿no? Porque si no pasaba la primer terna, la aprobación del Senado, si no pasaba la segunda terna, entonces era una facultad discrecional por parte del presidente de designar al ministro o a la ministra, como acaba de suceder con la ministra Lenia Batres. Claro. Vanessa, dices, es una propuesta intermedia, pero vamos, es un gran paso. No habíamos visto una propuesta así por parte de ningún presidente de la República. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan viable ves tú que se aprueben tal y como están las cosas en el Congreso? Porque ahí está la propuesta, pero ya está en la cancha del legislativo. Sí, correcto. Yo veo que es muy difícil que se apruebe la propuesta tal como está siendo sugerida por varias razones. Primero, porque mandó
ahora sí que toda la carne al asador y Sí. dijo no solo que los ministros de la Suprema Corte, que vaya, eran sus principales adversarios, sean electos a través del voto indirecto de la población, sino también magistrados de circuito, jueces de distrito. Vaya, sí hay una afectación mayúscula a la carrera judicial que, vaya, creo que no forzosamente responde a la necesidad que tenemos como sociedad de mejorar el poder judicial. Y esto lo conecto con la separación que propone hacer la reforma del Consejo de la Judicatura Federal. Vaya, pues se dice de forma muy escandalosa que la quiere desaparecer, pero en realidad es que lo que quiere es dividirla en dos órganos, en un órgano que supervise, que regule todo lo que tiene que ver con personal, con los aspectos administrativos de la carrera judicial, y un órgano de disciplina. Y esta separación, vaya, del Consejo de la Judicatura Federal, primero, de la Suprema Corte, digamos, hoy como lo tenemos es que la ministra Norma Piña es cabeza de la Suprema Corte y también cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, que en teoría, pues en términos de ley, sí tiene facultades para disciplinar a jueces corruptos, a jueces que no hacen su trabajo, a jueces que retrasan la resolución de procedimientos jurisdiccionales. La realidad es que nunca lo han hecho. Claro. Básicamente, ellos mismos se supervisan a sí Ujú. mismos. Entonces, te digo, hay ciertos aspectos necesarios, urgentes casi, como esta separación del Consejo de la Judicatura, y hay otros que son menos afortunados, como la elección de jueces locales, que creo que también son parte de la estrategia que el presidente manda a la Cámara de Diputados, pues para que sean elementos negociadores y pueda pasar una reforma un poco más deslactosada. Claro. Vanessa, es importante que todos estemos al pendiente porque al final del día no hay mexicano que no se haya topado en este día, el día de hoy, con ese sistema disfuncional de justicia que tenemos en nuestro país. Pero tú marcas algo muy, muy, muy importante y quiero que nos lo expliques. ¿Por qué crees que con este paquete de reformas, incluida la reforma judicial, no solamente es enviar 20 reformas de gran calado al legislativo, es marcar ya el proyecto de nación de dos proyectos distintos que van a estar en la próxima boleta electoral de junio? Correcto, mucho hemos escuchado de cómo el presidente de forma extraordinaria se está metiendo ya en la agenda de la que podría ser su próxima pues, sucesora, la próxima presidenta de Claudia Sheinbaum, y creo que se nos olvida justo que el presidente sigue siendo presidente en funciones, que le quedan 8 meses de mandato, pues está por terminar, pero sigue en funciones, y lo que la mayoría de la comentocracia dice asombrada es por qué este presidente no está haciendo como los demás inaugurando obras o dejando un poco la parte frontal del escenario, yéndose para atrás y dejándola a su sucesora. Entonces creo que nos estamos enfrentando ante un proyecto, pues no solo transeccional, sino ante un verdadero proyecto político que no es pues unipersonal, no es un proyecto que solamente representa al presidente, sino que nos está señalando que es un proyecto que representa a la totalidad de su movimiento, de la cual pues Claudia Sheinbaum es también representante. Ujú. Y creo que hay algunas de estas reformas, de estas 20 reformas, algunas que yo denomino las más controvertidas y que tocan la estructura estatal, que tocan un poco el Estado hasta ahora, como lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los organismos constitucionalmente autónomos y algunos órganos descentralizados que él propone regresar a su secretaría original de la Administración Pública Federal. Esto, si bien podré estar de acuerdo en algunas desapariciones y en otras no, pero en esencia lo que el presidente está señalando es, esta es mi concepción de Estado, esta es mi Sí. concepción de Estado fuerte, eliminando estas limitaciones de la oligarquía que había tomado de cierto modo estos organismos constitucionalmente autónomos como la COFESE, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues todos sabemos más o menos cómo es cierto que existen vínculos entre estos funcionarios y pues el gran capital. Entonces nos está delimitando de cierta forma el Estado como él lo observa y cómo él visualiza el Estado que va a gobernar Claudia Sheinbaum. Por eso creo que ante pues un poco el naufragio del proyecto político de la oposición, en donde pues hasta ahora no nos han podido mencionar cuál es su proyecto de nación en caso de que Xóchitl Gálvez llegue a la Claro. presidencia, pues el presidente lo hace un poco más claro, delimitando a través de estas reformas el proyecto de nación que visualiza. Claro. Vanessa, te agradezco muchísimo esta conversación.